Hola, asambleísta, ¿cómo está? Omar Jaén le saluda, buen día. ¿Cómo está, asambleísta? A ver, con la última novedad fresquita, a ver, un ciudadano la semana pasada presentó en Santo Domingo una acción de protección con medida cautelar, se la negaron. Presentó 7 veces más la misma acción de protección, se la negaron. Pero ayer, a eso de las 10:30 de la noche, le acaba un juez de aceptar una acción de protección con medida cautelar que ha sido notificado hoy en horas de la mañana, casi madrugada, en donde se suspende la resolución de la Asamblea Nacional en la que se censuró y destituyó a 4 vocales del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cómo ha tomado esta noticia el jefe del bloque del Partido Social Cristiano, uno de los bloques que votó a favor de la censura y destitución de estos miembros? Bueno, esto era absolutamente predecible. Lo único que estaba en discusión es en qué momento se iba a meter el Consejo de la Judicatura a ayudar en esas acciones por pedido expreso del gobierno la semana pasada, o si no se iba a meter. Ha decidido meterse el Consejo de la Judicatura y jugar con fuego una vez más. Para que no se instale la sesión donde se trató el juicio político a los ex consejeros, se presentaron, como usted mencionó, 6 acciones buscando suspender la instalación. Acuérdese usted que en el caso de la señora Yori, las acciones venían realmente en un mercadillo para que no se instalen los plenos en donde esos temas se trataban. El día de ayer se presentaron otras acciones y claro, este rato vemos la resolución sin valor jurídico alguno de un juez de la Concordia, que curiosamente, porque he leído ya la resolución, dice: no me ha hecho falta leer los documentos, del solo relato del ciudadano puedo verificar que se han afectado los derechos de los consejeros, y en tal virtud dejo sin efecto la resolución de la Asamblea. No se atreve a restituirles, como hacían o como pudo haber hecho otro juez, directamente al cargo, pero esto para nosotros primero era, se sabía que iba a pasar, lo único que no se sabía es en qué momento se iba a dar. Veo que ya ha aceptado las presiones del Consejo de la Judicatura y lo ha hecho, pero sigue sin tener valor alguno y con lo jurídico esa resolución frente a lo decidido por el Pleno. El Pleno puede tomar decisiones políticas basadas, por supuesto, en la Ley Orgánica, la Función Legislativa y la Constitución. Las ha tomado y una decisión de un juez no puede invalidar ningún tipo de decisión y menos aún ya tratar algo que fue resuelto por la Asamblea, ¿no? Que de hecho está pendiente la posesión. Eso, entonces eso le iba a consultar. Mañana está convocado el Pleno para la posesión. Hasta el momento, siendo 23 de noviembre, 7:42 de la mañana, ¿sigue en pie esa sesión a pesar de esta acción de protección? Pero por supuesto, no tiene ningún efecto esa resolución de un juez frente a decisiones legítimas de la Asamblea. Lo hemos dicho antes y lo reiteramos ahora. Además, en sobradas resoluciones ya, la Corte Constitucional en sentencia ha dicho que en materia de temas políticos de la Asamblea no caben los parámetros de juzgamiento de las garantías constitucionales. Lo ha dicho en una serie de sentencias. Entonces, ¿cómo le digo? Esto es un tema político en donde se busca desconocer la decisión de la Asamblea, y la Asamblea ha demostrado, creo yo, en los últimos meses que si algo no se deja hacer es mangonear de otras instituciones como se ha pretendido hacer. Sí está consciente que hoy, o quizás mañana en la mañana, podría amanecer cercada el Consejo de Participación. No sería la primera vez, ¿no? El Consejo de Participación, por supuesto, pensé que iba a decir la Asamblea. Intentaron, de hecho entiendo que hubo una persona en el gobierno que sugirió que este día lunes, o sea, hace 3 días, se acerque nuevamente el Consejo de Participación, pero el asesor, ese tipo de absurdos. El asesor. Entiendo que un miembro de gobierno, había sugerido eso en una reunión, pero imagínese usted, si eso fue precisamente lo que motivó el juicio político, porque más allá de las causales, todos debemos saber cómo nació este juicio político con más de 70 firmas. Nace precisamente a raíz de que se toman el Consejo de Participación con la policía, en democracia eso no debería darse, para imponer la presencia de vocales que, digamos, tenían el interés del gobierno de que estén ahí.
Eso fue lo que motivó políticamente la presentación del juicio, al cual le siguió luego un juicio contra 7, que además tuvo todo un proceso en la Asamblea y un intento final fallido de la Comisión de Fiscalización de que el juicio se caiga. Pero el Pleno sabiamente, y no con votos de 2, de 3 bancadas, con 85 votos y más, decidió no solo el llamamiento a juicio, sino el juzgamiento final. Ahora, abogado, aquí lo que se basa, bueno, esto es una acción de protección presentada por un tercero, por un ciudadano que hasta el momento se desconoce quién es. Pero ayer ya creo que 3 de los 4 vocales destituidos presentaron una acción ya formal con el abogado Diego Chimbo. Ellos aducen así de sencillo, miren, a mí no me podían haber juzgado si no tenía un informe. Si la comisión no elaboró un informe y ese informe no llegó al Pleno, ¿cómo me pudieron destituir y censurar? Que alegan los bloques que votaron a favor de la censura y la destitución. Bueno, muy sencillo. Y empiezo primero con la razón histórica por la que el artículo está en la Ley Orgánica de la Función Legislativa y que permite el juzgamiento, precisamente en el caso en el que se dio, estuvo en la ley. Yo era parte de la Comisión de Justicia, le cuento, Omar, en la asamblea pasada. Nosotros discutimos las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa e hicimos la reforma precisamente, no solo en el texto, sino con el espíritu del legislador, para que no pase lo que pasaba antes. Y acuérdese usted qué es lo que pasaba antes con la Comisión de Fiscalización. Se guardaba los informes, se inventaba otros tiempos, generaba nulidades, en fin. ¿Y qué es lo que pasaba? El Pleno no podía decidir. Bueno, eso se cambió precisamente con la reforma. ¿Y qué es lo que pretendieron ahora en la Comisión de Fiscalización? Muchos ciudadanos ponderan la actuación de ciertos miembros de esa comisión, pero en el fondo no saben que han operado con absoluta ilegalidad en este proceso y en otro proceso anterior también de fiscalización, en un caso del Contralor, en donde hicieron prácticamente lo mismo. Pero ¿qué es lo que pasó en este caso? Usted concluye el juzgamiento, ¿no es cierto? Tiene un informe, vota ese informe en la comisión. Ese informe tiene que ser aprobado dentro del plazo establecido. En el caso de este juicio político, además del plazo, la comisión votó por extender una prórroga de 5 días. En el quinto día se sometió a votación ese informe. El informe recomendaba, si no estoy equivocado, el juicio contra los 7. Ese informe no tuvo los votos. No tuvo los votos. El gobierno se quedó en minoría y no tuvo los votos. Sorpresivamente, ¿y qué es lo que entonces en ese momento la ley establecía que debía darse? Que dentro de 2 días los miembros de la comisión envíen sus posturas personales al presidente de la Comisión de Fiscalización. El presidente los adjunte a todos en un solo informe y remite ese informe dentro de las 48 horas al presidente de la Asamblea para que el presidente de la Asamblea lo ponga en conocimiento de los legisladores. No hicieron eso. ¿Qué es lo que hicieron? Al día siguiente, fuera del plazo, ya cuando no se puede cambiar una resolución, mocionaron una reconsideración. La reconsideración tuvo votos para ser aprobada. ¿Y qué es lo que pasó? La comisión dijo, apruebo un informe, que es muy raro porque uno de los asambleístas de gobierno de esa comisión dijo que luego de un análisis había concluido que en el caso, por ejemplo, del vocal Rosero, no estaba inmerso en ninguno de los 2 juicios, que debía aprobarse un informe sin su responsabilidad. Al final no se sabe ni siquiera qué se aprobó. Lo cierto es que con ese argumento, la Comisión de Fiscalización envió un informe de mayoría a la presidencia de la Asamblea, lo cual no correspondía. No correspondía. Pero ¿qué si todo esto? Esto no fue un error, esto fue deliberado, precisamente para generar un incidente y dar lugar a acciones de protección o acciones de los consejeros que en efecto se han presentado. Pero la Asamblea, precisamente amparada en la ley, con los antecedentes de que se cambió la ley orgánica para evitar que hayan triquiñuelas y mañoserías en los juicios políticos, resolvió llamar a juicio y luego posteriormente resolvió la censura. Asambleísta, disculpe usted la interrupción, pero en todo caso esto de no haber presentado el informe, la acusación, qué sé yo, entonces es algo formal o no era necesario. ¿Usted me puede precisar eso? Es que para tomar la decisión de llamar a juicio, para tomar la decisión de juzgar, no es que no hubo documentos, pues eso es lo que yo digo en mi intervención ese día en el juicio político. Existe un sinnúmero de documentos, porque ¿qué es lo que remite la presidencia de la Asamblea a los legisladores? Una vez que, por supuesto, no hubo informes, les remite las acusaciones, los audios de la grabación de todo el proceso,
los escritos dentro de ese proceso, los descargos dentro de ese, es decir, hubo toda una carpeta sobre el proceso para que los legisladores tomen las decisiones que debían tomar. Entonces, no es que se tomó en el aire. No se tomó con los informes, por supuesto, porque a propósito la Comisión de Fiscalización no entregó los informes que debía. Pero se tomó la decisión en derecho con todos los documentos e incluso los informes de postura. Esto es difícil quizás para entender para el ciudadano, pero son temas de procedimiento importantes. Los informes de postura individuales no es que desaparecieron porque el presidente de la comisión no envió el informe. Siempre fueron presentes, tienen un número de oficio y eso también constituyó elementos para el juzgamiento de los vocales. Asambleísta, a ver, no sé si se lo contestó Omar, o estaba tomando nota de otras preguntas para usted, pero ustedes como asamblea o como mayoría, ¿qué van a hacer con la acción de protección que ya fue anoche, a las 10 de la noche, presentada y aceptada por un juez? ¿Van a ignorarla? Bueno, no se ha hablado todavía con las bancadas, pero estábamos pensando en que este escenario se podía dar. Yo le puedo hablar por la bancada social cristiana. Para nosotros esto carece de eficacia jurídica, no tiene validez jurídica, riñe contra el ordenamiento jurídico y además sería una vergüenza, discúlpeme, que la Asamblea Nacional se baje los pantalones ante una decisión de un juez que no tiene ni pies ni cabeza y que en su razonamiento dice que ha tomado de viva voz los argumentos para resolver entre gallos y medianoche como están acostumbrados. Lamento, sin embargo, porque en un principio se había negado la judicatura a sumarse a este tipo de acciones por pedido expreso del gobierno y de los consejeros, pero mucho me temo que han cruzado ya esa línea y eso va a tener consecuencias en la Asamblea. Asambleísta, un tema complementario. Hoy tengo entendido que van a decidir la suerte de Guadalupe Llori. ¿Hay los votos para destituirla o no hay los 92? No sé, yo le soy honesto, Jimmy, creo que es un poco complicado, sobre todo porque los votos llegan con votos de Pachacutic y es delicado siempre para una bancada. Yo he preferido en ese punto dejar fuera conversaciones y más bien dejar que cada bancada tome su decisión, pero a veces es un poco complicado para una bancada tomar una decisión en contra de uno de sus miembros. Más allá del caso que sea, que son escandalosos. Al menos la bancada social cristiana va a votar a favor, pero no sé si hayan los votos. Es incierto todavía. Abogado Torres, buenos días. Noris Arroyave le saluda. Abogado, vemos una encuesta que está circulando en el que la aprobación de la Asamblea es una de las históricamente más bajas. Están por debajo del gobierno en aprobación. ¿Cómo cree usted desde la Asamblea que pueden cambiar esta percepción que tiene la ciudadanía sobre la gestión de la Asamblea? A ver, siempre la Asamblea, como un órgano democrático de disputa política, de disputa de posiciones, es un órgano que se desgasta rápidamente. No quiero yo defender los números actuales, por supuesto están más bajos de lo normal, pero la Asamblea siempre está en números bajos, es decir, y eso le pasa a los parlamentos del mundo en general, porque el desgaste político evidencia precisamente esa polarización que no se traduce en una aceptación ciudadana, porque el ciudadano siempre prefiere la paz a la disputa y la Asamblea siempre es una disputa, al punto de que usted habrá visto, incluso en el Congreso japonés, se dan de golpes a veces, ¿no? Entonces eso es lo que pasa. También existió una lógica desde el año pasado, desde que el gobierno inició sus funciones y, digamos, de alguna manera perdió el control de la Asamblea que ellos mismos habían elegido, de desgastarle a la Asamblea y de tapar la inacción gubernamental con un ataque a la Asamblea. Eso les funcionó en un principio, y cuando tenían casi 80% de popularidad en virtud de la vacunación. Sin embargo, cuando entraron en esta disputa política, los grandes damnificados fueron precisamente ellos. Y usted verá que los números del presidente de la República son casi tan malos como los de la Asamblea Nacional, porque en un principio la balanza estaba así, ahora está igualada. Eso políticamente significa que, como le digo, la comunicación está al mismo nivel, no en los mejores apoyos del ciudadano, pero políticamente al mismo nivel. ¿Qué puede hacer la Asamblea para subir sus números? Bueno, hacer el trabajo que tiene que hacer, entendiendo que
las buenas noticias, la aprobación de leyes. Ayer, por ejemplo, se aprobó una ley de economía violeta muy positiva, pero quizás eso no es noticia, pero lo que tiene que seguir haciendo es su trabajo. Tampoco puede, a mí me encantaría, por ejemplo, en materia de seguridad, y lo he dicho en los discursos, que la Asamblea pueda armar a la policía, entregarles recursos, entregarles chalecos, entregarles la inteligencia con la que se van a enfrentar a los delincuentes, pero esa no es nuestra tarea, es tarea del gobierno. La Asamblea tiene la única función de hacer control político, fiscalizar a las autoridades como se lo ha hecho, y por supuesto legislar con leyes que vayan en beneficio de todos, ¿no? Abogado, y antes de darle paso a Mar, ustedes, hola, adiós, Cecia. Ustedes como asamblea, más allá de toda la gestión que se hace como asamblea, ayer tuvimos a Virgilio Saquicela diciéndole al gobierno, a ver, nosotros estamos trabajando mancomunadamente, ustedes designaron a ciertos representantes con los que se están haciendo mesas de trabajo para ver de qué forma se viabiliza de mejor manera el tema de la seguridad desde la asamblea y las competencias, pero el gobierno, por otro lado, tiene otro discurso en el que toma distancia de la asamblea. Realmente se hablaba también de reformas que están haciendo algunos códigos o que se consideran hacer. Pasa una vez más el debate por las leyes y qué se está haciendo en la Asamblea para reforzar este tema. Al gobierno no le conviene políticamente que a la Asamblea le vaya bien. Eso es cierto, porque el gobierno, como le digo, ha posicionado un discurso de desgastar a la Asamblea para tapar su propia falta de gestión. Le voy a dar un ejemplo. En la ley de inversiones se logró algo inédito, un texto con un apoyo de casi el 89% entre gobierno y bancadas, algo nunca antes visto. Se aprobó esa ley, se aprobó el anteproyecto, digamos, y lo que correspondía es que inmediatamente el gobierno envíe ese proyecto a la Asamblea. ¿Usted cree que lo han hecho? No lo han enviado. Y en materia de seguridad pasó lo mismo. Luego del ensayo exitoso que fue la ley de inversiones, se propuso la mesa de seguridad. A la mesa de seguridad en un principio acudieron todas las autoridades, incluyendo el gobierno. Salieron ahí algunas buenas conclusiones, como el apoyo y las observaciones directamente a los proyectos que estaban en tratamiento. ¿Usted cree que al gobierno le interesa que la Asamblea apruebe esa ley positiva para los ecuatorianos? No le interesa, porque en esta dialéctica política, el gobierno y sus estrategas dicen, tenemos que minar a la Asamblea. Cuidado, la Asamblea se nos sube. Cuidado, la Asamblea parece proactiva. Y tienen actitudes, y esto me permite contar el presidente de la Asamblea, actitudes infantiles realmente de las personas que están al frente del gobierno, en el sentido que luego de la resolución que tomó la Asamblea para destituir a 4 miembros, se pusieron tan bravos que le quitaron la seguridad al presidente de la Asamblea. Quizás él no lo ha dicho, a mí me parece más bien gracioso. Le quitaron la seguridad que por ley requiere la segunda autoridad del Estado, que es el presidente de la Asamblea, porque no es el vicepresidente, es presidente de la República y presidente de la Asamblea. Le quitaron los policías. Él no ha dicho nada, hombre tranquilo, pero a mí me parece demasiado curioso, ¿no? Es una forma infantil de entender esta lógica con la Asamblea, cuando en un principio llegamos a tener un diálogo maduro en donde se buscaba puntos medios de acuerdos, pero ante la propia inacción del gobierno, que no hacen obras, no entregan $1, mandan un presupuesto a la Asamblea en donde el gran peso de los recursos que se recaudan por impuestos y por petróleo va a pagar la deuda. Es decir, aquí se gobierna para los tenedores de bonos, no para los ecuatorianos. Entonces, en esa lógica, claro, les conviene intentar el desgaste de la Asamblea, pero en el fondo es un desgaste para ellos y lamentablemente para los propios ecuatorianos, porque lo ideal sería que haya madurez política para trabajar y buscar puntos medios en absolutamente todo, ¿no? Bien, gracias al asambleísta Esteban Torres, él es el coordinador de bancada del Partido Social Cristiano. Un buen día para usted, asambleísta. Gracias, estimado Jimmy y Omar. Saludos. Muy amable.